ya hemos visto los ángulos internos y externos de un triángulo, ¿no? Pero ahora vamos a ver los ángulos internos y externos de un polígono. Por ejemplo, yo tengo este polígono, ¿no? Que tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados, que se llama un pentágono. Entonces vamos a ver cuáles, vamos a graficar los ángulos internos y los ángulos externos. A ver, grafiquemos en todo caso. A ver, los ángulos internos lo vamos a graficar con el plumoncito color azul. Ángulos internos. En un triángulo los ángulos internos, por ejemplo, eran, ¿no?, A, B, C, ¿no? O sea, eran los ángulos que se encontraban en la parte interna. En todo caso aquí, esto podría ser un ángulo A, podría ser un ángulo B, podría ser esto un ángulo C, un ángulo D, un ángulo E. Ya están los ángulos internos. Ahora, los ángulos externos, nos necesita parar por acá. Bueno, acá está el interno, ¿no? El externo era, yo proyectaba uno de los lados y lo que estaba adyacente a ese lado interno, pues era el externo. ¿De acuerdo? En todo caso, proyectamos, ¿no? Y recordemos que se podía proyectar cualquiera de los dos lados. Se podía proyectar este o el otro, ¿no? Era opcional. En este caso, vamos a proyectar. En todo caso, empezamos por esa parte. Bueno, vamos a suponer que yo proyecte por acá. Uno, ya tendría un ángulo. Por cada ángulo interno vas a tener un externo. Hay uno, ahora pasamos al siguiente, puedo proyectar así, si gustas, o si gustas así, ¿no? Pero solamente uno nada más proyecto. Ya, para que no te confundas. Listo. Acá también proyecto, puedo proyectar así. Ahí está. Por cada ángulo interno vas a tener un externo. En este caso, el ángulo interno y este será el ángulo externo. Vamos a ponerle ángulo interno y esto será externo, beta, esto será teta y esto será por acá el símbolo rho, lambda y rho. Bien, ya tengo en todo caso los ángulos internos de color azul y los ángulos externos de color verdecito. Veamos qué son las diagonales. Las diagonales nos dicen que son segmentos que tienen como extremos dos vértices no consecutivos de un polígono. Por ejemplo, esta puede ser una diagonal. Vamos a ver. Esta, por ejemplo, puede ser una diagonal. ¿Por qué? Porque me dice que tienen como extremos dos vértices. Este segmento de acá, este punto es el vértice B que tiene como extremo a este segmento. De este segmento, su extremo es un vértice y su otro extremo también es un vértice. En todo caso, eso sería. Por acá, por ejemplo, podría trazar otra diagonal. Bueno, así podríamos trazar. Esta es otra. Ya está. Este es un segmento donde este extremo es un vértice y el otro extremo también es un vértice. Los extremos son vértices del polígono. Son vértices. Bien. Si yo trazara, por ejemplo, esto de acá, vamos a trazar a esto de acá. La pregunta es, ¿sería una diagonal? Y la respuesta es no, porque tiene que ser, los extremos tienen que ser vértices. Y fíjate, en este extremo hay un vértice. No, porque los vértices son A, B, C, D, E y F. Los vértices son pues esas letras que he mencionado. Pues este extremo ni el otro extremo no llega en ningún vértice del polígono. No llega en ningún vértice del polígono. En todo caso, esto no es una diagonal. Ahora, la pregunta es, si tú trazas acá, ¿sería una diagonal? Algunos podrían decir, sí, profesor, porque este extremo es un vértice, que es el vértice C, y este extremo es un vértice, que es el vértice D. Pero acá dice bien claro, dice no consecutivos. ¿Y C y D son consecutivos o no? Claro. No pueden ser consecutivos. En todo caso,
Además, esto a simple vista te das cuenta que esto no es una diagonal, sino es un lado, ¿no? Entonces, una diagonal no puede ser un lado. ¿Por qué? Porque no pueden ser consecutivos. Esto sí sería, ¿no? Esto sí, pues, esto de acá no. Entonces, nos damos cuenta que una diagonal jamás puede ser un lado. Jamás. Entonces, tiene que ser de vértice a vértice, pero no puede ser un lado, ¿no? Porque no puede ser consecutivo. Entonces vamos a trazar las diagonales posibles. Trazamos las diagonales, todas las diagonales posibles, ¿sí? Va a haber muchas, ¿no? Trazamos otra por acá, otra diagonal, por aquí trazamos otra diagonal, otra, bueno, a ver, por aquí, otra, bueno, va a haber muchas, ¿no? Entonces me escape por ahí una, por acá hay otra, ya está. Acá hay otra, ¿no? Acá está otra. Luego por acá, creo que ya están todas. Acá me falta unita, ¿no? Esta. Ahora sí está toda. Bien. Entonces he trazado todas las diagonales posibles de este hexágono, ¿no? De este hexágono. Muy bien. Ahora vamos a analizar los ángulos externos de un triángulo. Yo sé que los ángulos externos de un triángulo son los siguientes. Vamos a trazar los ángulos externos. Tracemos los ángulos externos. Por ejemplo, puedo trazar así, ¿no? Por ejemplo, este ángulo externo, vamos a poner nombrecitos a los ángulos externos. Suponiendo que este ángulo externo, vamos a poner nombres, sea alfa, este ángulo externo sea teta, A, B y C son ángulos internos. Y por acá podríamos trazar este ángulo que sería B. Entonces, vamos a hacer un pequeño test. Mira, recordemos lo siguiente. Recordemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo, los ángulos internos, ¿cuánto suman? 180 grados, ¿no? En todo caso, de acá se tiene que si tú sumas A más B más C es 180 grados. ¿Por qué? Porque es la suma de ángulos internos. La suma de ángulos internos es 180 grados. Recordemos eso. A más B más C es 180 grados. Esos son la suma de ángulos internos. Ya. Pero ahora mira, fíjate. Si tú juntas el ángulo A con el ángulo alfa, estás juntando. ¿Qué ángulo juntarán ambos? Obviamente, ambos juntan ¿cuánto? 180. En todo caso, por acá puedes decir que A más alfa es igual a 180 graditos. Ya está. Ahora, si tú juntas C más teta, igual, los dos ¿cuánto juntan? C y teta si unen los dos ¿cuánto sumarían? Si tú sumas C con teta, los dos ¿cuánto sumarían? Claro. Entonces C más teta, o teta más C si gustas, es igual a 180 grados. Y beta más alfa, los dos juntos ¿cuánto hacen? Si yo junto esto con esto, sumaría. Entonces, ¿cuánto sería todo esto? También sería 180. No te olvides que estoy sumando porque estoy juntando C con teta. Por eso sumo. Y le pongo igual, porque todo esto ¿cuánto resulta? Resulta ser 180. Por ese motivo. Entonces, beta más teta, beta más B, beta más B. También ¿cuánto suma? 180. Listo. Entonces, nosotros podríamos ponerle nombrecitos a estas ecuaciones. Ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Vamos a sumar
1 más 2 más 3. Sumemos las tres ecuaciones. 1 más 2 más 3. Si tú sumas, pues sumaríamos, ¿no? Alfa, acá está todo positivo, 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 todo es positivo. Sumaríamos alfa más beta más teta, ¿no? Entonces sumaríamos alfa más beta más teta. Al fin y al cabo, cuando es suma, no importa el orden, ¿no? Puedo cambiarlo. A más B más C, ¿no? Y acá como están igual, pongo igual. Y acá sumaría 180 más 180 más 180. Ya está. Pero fíjate que aquí esta ecuación no tiene un nombre, ¿eh? No le hemos puesto, pone la ecuación 4 que sea. Fíjate que en la ecuación 4 la suma de A más B más C es 180. Entonces yo ya sé por aquí el valor de A más B más C. Ya tengo pues arriba que vale 180. Esto de acá yo sé que vale 180. Entonces ponemos alfa más beta más teta más todo esto equivale a 180. Como dice igual, reemplazo. En vez de esto pongo su equivalente, o sea 180. Bravo, ¿no? Y por acá dice 180, estoy bajando nada más, 180, y por acá 180. En todo caso, por aquí quedaría lo siguiente, ¿no? Como acá dice más 180, por acá te explico un truquito que no les explicaba todavía. Mira, si tú tienes, por ejemplo, por acá x más a es igual a y más a, entonces, por ejemplo, yo sé que aquí este más a podría pasar al otro lado restando como menos a, y más a como menos a se van, y llegas a la conclusión que x es igual a y. ¿De acuerdo? Entonces, veamos de dónde hemos partido. Hemos partido de un x más a es igual a un y más a. Y hemos finalizado que x vale igual a y. Si tú te percatas, mira, acá dice más a y acá dice más a. Cuando tú ves que en el primer miembro hay un más a y en el segundo miembro es un más a, o sea, lo mismo, o sea, está con el mismo signo, entonces nos damos cuenta que esto se puede ir. Y solamente el resultado viene a ser los números x y y. En otras palabras, es como si esto se eliminaría. Se elimina, se elimina. Y acá queda x y acá queda y. Entonces podríamos deducir acá una fórmula, ¿no? Se podría deducir una fórmula. Que esta formulita de acá nos podría ayudar a resolver problemas. Ya está. Ahora, no hay que confundir, pero tú puedes decir, profesor, tú me has enseñado que se elimina cuando tienen signos distintos. Claro, es cierto. Por ejemplo, acá dice más a y menos a, se han eliminado. Pero fíjate que tanto más a y menos a, fíjate en qué miembro se encuentran. Se encuentran ambos en el mismo miembro, en este caso están en el segundo miembro. Como se encuentran en el mismo miembro, entonces cuando son signos opuestos se han eliminado. Pero fíjate aquí que uno está en el primer miembro y otro está en el segundo miembro. Cuando están en distintos miembros, tienen que ser, si tú observas, tienen que ser del mismo signo. Si acá dice más a, acá también, pues, perdón, si acá dice más, acá también dice más. Y muy aparte que el número que les acompaña tiene que ser igual. Más a, más a. Si están en distintos miembros y son iguales, tanto en signo como en número, se pueden eliminar. Siempre y cuando estén sumando, ¿no? Estén sumando. Igualmente acá, ¿no? Aquí. Pero aquí no. En cambio, en esta parte de aquí, están en el mismo miembro. Cuando es en el mismo miembro, tiene que ser signos diferentes. En miembros distintos, bueno, tiene que ser necesariamente el mismo signo para lograr eliminar. Esto tienes que aprender a diferenciar. Estas cositas te van a ayudar muchísimo a estos modelos matemáticos
entenderlo. Comparar este modelo con este modelo matemático. Entonces, explicado lo anterior, podríamos ir acá. Fíjate, más 180, acá también está 180. Entonces, calcular la igualdad, primer miembro, segundo miembro, están en distintos miembros. En todo caso, puedo eliminar esto y eliminar esto. ¿Y qué te queda? Te queda alfa más beta más teta. Te queda alfa más beta más teta. Y 180 más 180, ese es 360 grados. Por dicho motivo ya queda demostrado la fórmula. Alfa más beta más teta, estos son los ángulos exteriores. Los ángulos exteriores suman 360 grados. Y justamente esa es la fórmula. Fórmula de la suma de ángulos externos o exteriores de un triángulo. Los ángulos exteriores, alfa, beta y teta, son los ángulos exteriores de un triángulo. Los ángulos exteriores suman 360 grados. La demostración la acabamos de hacer. Muy bien. Fue muy sencilla la demostración de hacerlo. Ahora, veamos el siguiente ejemplo. Me dice, calcule el ángulo que falta. Si tú observas acá, este ángulo de acá es un ángulo exterior, el otro ángulo también es un ángulo exterior. Y para nuestra buena suerte nos pide también calcular el otro ángulo exterior. O sea, en otras palabras, tengo puros ángulos exteriores. Y me pide justamente el ángulo que falta. ¿No? También es exterior. El ángulo que falta también es exterior. En todo caso ahí, pero yo ya sé cuánto suman los ángulos exteriores. ¿Cuánto deben sumar los ángulos exteriores? Ya sé la fórmula, pero sí, ¿cuánto vale esto? Al ojo nada más. Recuérdate que todo debe sumar 360. A ver, 110 más 120 es 230. ¿Y este tiene que ser cuánto? Ya, facilito, 130. ¿Por qué? Sumamos pues. 110 más 120, sumando estos tres. 110 más 120, sumando, ¿no? 110 más 120, todos los ángulos exteriores, y 130, vamos a ver, tengo que sumarme 360. Vamos a ver si es cierto. 0, 1 más 2, 3 más 3, 6. Sí, sí es cierto. En todo caso, hemos calculado bien. Muy bien. Ya me queda. Muy bien. Vamos a ver la siguiente parte. Me dice, analizando dos ángulos internos y un externo. Vamos a ver esta parte. Bien, veamos lo siguiente. Bien, vamos a poner un tercer ángulo, que no hay que tomar mucha importancia. Un tercer ángulo. Este que sea un ángulo Y. ¿Ya? Mira, así, si tú observas, si tú juntas X con Y, entonces, si yo junto X con Y, me da todo este ángulo. ¿Y todo este ángulo cuánto es? 180. Entonces, X más Y resulta ser 180 grados. Ahora, fíjate en el triangulito. ¿Cuáles son los ángulos de ese triangulito? Los ángulos internos. Los ángulos internos del triangulito coloreado es A, B y Y. ¿Y cuánto suman los ángulos internos de un triangulito? 180, eso ya lo vimos. Entonces A más B más Y es igual a 180 grados. Muy bien. En todo caso, ya lo tenemos por ahí. Vamos a tener por acá ecuación 1 y ecuación 2. Mira, resulta que X más Y es 180 y resulta que A más B más Y es 180. Entonces, si tú comparas, Y
más x es 180. ¿De acuerdo? Y y más esto también es 180. Entonces, razonando, ¿cuánto vale o a qué equivale a más b? Y obviamente la respuesta es x. ¿Por qué? Mira, se supone que x más y es 180. Entonces aquí tiene que cumplir lo mismo. Entonces, esto tiene que ser x. Porque x más y es 180. De lo anterior, x más y es 180. Entonces, y más cuánto me da 180. Y más x es 180. Así que todo esto tiene que ser x necesariamente. Si todo esto vale x más y es 180. Y si cumple. Si cumple. Entonces, queda demostrado acá. Queda demostrado y más x es 180. Y más x es 180. Entonces x es igual a más b. ¿De acuerdo? X es igual a más b. Demostrado nuestra fórmula. Entonces fíjate aquí. Tengo por acá el ángulo A, el ángulo B, el ángulo X. Se ha comprobado que X es igual a más B. En otras palabras, fíjate. Estos ángulos A y B son ángulos internos. X es un ángulo externo. Si tú observas la suma de dos ángulos internos, me da, si tú sumas dos ángulos internos, resulta un ángulo externo. Pero fíjate que este ángulo externo es el suplemento del ángulo que no hemos sumado. Este es A, este es B. Este ángulo externo es del vértice que no hemos considerado. Este vértice ya hemos considerado. Este ángulo debe ser del vértice que no incluya los ángulos. ¿De acuerdo? Debe ser entonces x es igual a más b. Tiene que ser el ángulo que no contenga, el vértice de ese ángulo no debe contener a los ángulos internos. Vamos a hacer un ejemplo. Me pide que aplique la fórmula aquí. Vamos a suponer que esto valga 50 y esto valga 60. ¿De acuerdo? Entonces, si tú observas, el ángulo externo estaría en este vértice. Porque debe ser en el vértice que no contenga los ángulos. Entonces, este vértice no contiene los ángulos. ¿Te das cuenta? Entonces, será aquí. Trazamos el ángulo externo. Ya está. Aquí será. ¿Y qué nos dice? Los dos ángulos internos sumando va a resultar el ángulo externo. Entonces yo sumo los dos ángulos internos. 50 más 60. ¿Cuánto es eso? 110, ¿no? Y obviamente eso es 110. Ya está. La suma de dos ángulos internos me da el externo, pero que tenga como vértice que no contenga a los demás ángulos.